Ahora bien, en el verso 33, Pablo añade inmediatamente: no erréis. ¿Qué dice Pablo? No se equivoquen. Porque cuando se les predica en una iglesia, hermanos, como cierta secta que ustedes van a reconocer rápidamente, traigan la foto, traigan el trigo, la cebada, y pasen por debajo de este palo que es la cruz, y les va a ir bien. Y cuando las iglesias evangélicas, porque no son evangélicas, porque no predican el verdadero evangelio, parecen evangélicas, les enseñan métodos de sanidad interior, a otros dicen: no, no, usted no es la que fornica, usted no es el que adultera, usted tiene un demonio de adulterio. ¿Qué demonio tan confianzudo? Fuera en el nombre de Jesús. Y la persona queda eximida del pecado del adulterio. ¿Acaso la Biblia dice que los 10 mandamientos fueron dados para los ángeles? Por favor, claro que la ley moral de Dios es eterna, y los ángeles que están en honra la guardan, y los ángeles que no la guardaron, dice la Biblia, que están ya proscritos, ya condenados a prisiones eternas, dice el apóstol Santiago o Judas, si mal no recuerdo. Pero ese evangelio barato quiere eximir a la gente de la responsabilidad del pecado, y por eso esas iglesias son multitudinarias. He venido diciendo en otros sermones que no tengo nada contra el crecimiento. Creo que todo pastor quiere crecer su iglesia, pero crecer predicando el verdadero evangelio de Cristo. No erréis, dice el apóstol. Esas falsas doctrinas, esas creencias de que no tendremos que responder a nadie por nuestra inmoralidad, empujan a verdaderos creyentes a vivir una vida libertina, y eso es precisamente lo que busca Satanás. Ese no es el verdadero evangelio. Pablo está diciendo: si no resucitó, no hay quien nos juzgue, y si no hay resurrección, no hay necesidad de vivir la vida moral. Yo puedo matar al que quiera, al fin y al cabo me voy a morir. ¿Y qué va a pasar después de que yo muera? Nada, porque dejo de existir. Pero el problema es que cuando Cristo vino, alumbró y mostró que no solamente hay una vida eterna, para bien o para mal, sino que Él volverá para juzgar de acuerdo a sus obras a todos los individuos, y aquellos que hayan invocado su justicia en la cruz serán salvos, pero aquellos que hayan rechazado el evangelio de Cristo serán condenados eternamente. Y ese tipo de evangelio no gusta. Verso 34. Por eso les dice a los cristianos nacidos del genuino y único evangelio: velen, oren, mediten en la ley moral de Dios, y dejen. A los corintios les dice, y a nosotros también: dejen de pecar creyéndose esas mentiras. Porque cuando le enseñan a uno ese tipo de doctrina, uno se relaja moralmente. Mire, voy a contarle cosas de mi vida personal. Cuando yo empecé en la vida cristiana, tenía fuertes problemas en muchas áreas. En muchas. Pero solo como ejemplo voy a mencionar esto, hermano. Si una persona viene a la iglesia con problemas de promiscuidad sexual, y el predicador dice: pero la gracia que sobrepasa todo entendimiento guardó la vida del rey David y lo honró y lo levantó, y se queda en esa parte de la predicación, ¿qué dice la persona que está practicando el adulterio o la fornicación? ¿Qué dice la persona? Si Dios tuvo misericordia de David, Él la tendrá de mí. Pero el verdadero evangelio no dice eso. Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado, y si vuestra justicia no es mayor que la de ellos, no heredaréis el reino de los cielos. Y ese es el evangelio que nos gusta. Dice: para su vergüenza y la nuestra lo predica Pablo, ya que en el caso de los corintios tenía una forma de vivir que blasfema el nombre de Cristo. Si bien Pablo no se atreve a decir que son falsos creyentes, sí los trata como a carnales, como a naturales, como a gente que no ha ido al verdadero evangelio. Y en Hebreos advierte que el evangelio genuino se compone de doctrinas básicas. Hebreos 6:1. Mire lo que dice la escritura, porque algunos dicen: evangelio es creer en Cristo, y pare de contar. Pero la escritura dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de ¿quién? Vamos adelante, ¿hacia dónde?
no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de mano, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. El verdadero evangelio habla, advierte, continuamente recuerda, hermanos, y hoy sea el día. Ustedes van a tener que responder por lo que hagan en sus cuerpos a Cristo cuando vuelva. Y más les vale que se hayan abrazado, que se hayan acogido a la cruz y obedientemente estén haciendo lo que Él manda, porque Él dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. No os engañéis, dijo el apóstol Pablo. Los homicidas, los parricidas, los homosexuales, los borrachos, los avaros, los codiciosos, que son idólatras, entre otros muchos más, no heredarán el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Que al momento de mi muerte, y hoy me sentí muy mal adentro, hermanos, les pido oración por mi salud. Al momento de mi muerte, más vale que si he invocado el nombre de Cristo y he tenido el tiempo, esté procurando vivir una vida piadosa. Cuando alguien muere en adulterio, cuando alguien muere en borrachera, cuando alguien muere practicando el homosexualismo, cuando alguien muere practicando la codicia, le tengo una pregunta: ¿qué certidumbre tiene usted bíblica de que fue salvo? Y yo le respondo, de acuerdo a mi parecer bíblico, ninguna. Porque dice que estos, los que practican tales cosas, no solamente las practican, sino que se complacen con las que lo practican, y por lo cual están destituidos de la gloria de Dios. Nuestra iglesia está acostumbrada a hablar del pecado, y sin embargo en los sermones sobre el evangelio hemos tenido que taparnos la boca, porque la palabra de Dios misma lo dice, que su evangelio es para que toda boca se cierre. Hermano, pero yo echo fuera demonios en el nombre de Jesús. Sígalos echando, pero eso no le garantiza que usted se salve, porque su nombre echarán fuera demonios, harán proezas, y el final del tiempo les dirá: apartados de mí, malvados, nunca os conocí. ¿Sería mejor nunca haber tocado un demonio? ¿Sería mejor nunca haber visto nada sobrenatural? Pero haber procurado vivir íntegra y piadosamente delante de Dios. Y entonces sabremos, porque ninguno que ha nacido del evangelio puede vivir de una manera impía. Quizá tenga momentos, pero siempre regresa al verdadero camino. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran, ¿cuántas veces? Y después, ¿qué viene? De esto no quieren hablar en el evangelio contemporáneo. ¿Para qué hablarles de la muerte de los hermanos? ¿Para qué complicarlos con esto? Se nos pueden bajar los diezmos y las ofrendas. Los hermanitos se pueden sentir incómodos. Cierto predicador contemporáneo dijo que eso era un evangelismo del terror. Pero estábamos viendo hoy en mi curso de escuela dominical el nombre Yo soy, oh Jehová. Cuando Moisés se acerca a la zarza, ¿qué le dice el Señor? Detente, no te acerques, quítate el calzado, porque estás en un lugar santo. ¿Por qué? Porque Dios es santo. ¿Y qué le pasó a Usa? Uno de los sirvientes, si mal no recuerdo, del rey David. El arca santa. Algunos dicen que porque no era sacerdote. Bueno, yo creo en parte eso, pero unos sacerdotes no podían tocar el arca. Para eso había unas argollas, unas varillitas para llevarla. ¿Qué hizo Usa cuando se fue a caer el arca? Dice la escritura que le metió la... ¡Ay, que no se caiga! Eso parece una buena obra. Dios debería haber dicho en el cielo: ¡ay, muchas gracias! No me dejaste caer al polvo. ¿Pero por qué murió? Porque nada, Él ha dicho, nada inmundo entrará en mi presencia. Señor, límpianos con tu preciosa sangre. Queremos heredar salvación y vida eterna.